Y va a arrancar la mesa el profesor de España, Javier Dámaso. Me gustaría saber si el profesor nos escucha, ahí lo Sí, sí, vemos. perfectamente. Y me entero de los chismes que han estado contando. Buenas tardes. Ay, perdón, profesor. Varios de los competen. Bueno, por supuesto que el profesor Damaso, me parece que esta casa de estudios no necesita ningún tipo de presentación. Lo han invitado en numerosas oportunidades. Así que, profesor, la palabra es suya. Bien, primero muchísimas gracias. Para mí es un placer estar, aunque sea en la distancia y por medios tecnológicos, y una lástima no poder estar presente en esta ocasión en Azul, en las jornadas de arte y derecho. La verdad es que ha sido verdaderamente emocionante la intervención anterior y hablar desde el derecho, pues siempre parece que uno va a hablar desde una determinada frialdad y que marca una determinada distancia. Pero en mis experiencias en Azul y especialmente con Alicia Lapenta, y lo contaba no hace tanto tiempo y creo que ella me lo habrá escuchado, pues uno tiene que bajarse del púlpito académico jurídico y tiene que palpar la realidad de otro modo. Y bueno, para mí, lo he dicho muchas veces, el derecho, perdón, es un instrumento y tenemos que pensar en el derecho como un instrumento. Y mi intervención hoy, pues voy a exponer, otras veces he hablado de la protección de la cultura popular a través de tratados internacionales, como los tratados, el Tratado 2003 de 2003 de la UNESCO sobre salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, o también he hablado del Tratado 2005 de la UNESCO sobre diversidad cultural. Pero quiero detenerme en el breve tiempo que tengo, hablar de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de los instrumentos que ella promueve para la protección de las expresiones de la cultura popular y que a mi modo de ver en mucha medida o en alguna medida se puede decir que mercantilizan la protección de las expresiones de la cultura popular, y eso se ve mucho con la posibilidad de protección de la cultura de los pueblos originarios, de la cultura indígena. Eh, pero pese a todas las críticas que yo creo que hay que hacer y se deben hacer, también interesa ver cuál es ese debate que está en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y qué instrumentos se pueden utilizar y pueden ser valiosos frente a una realidad que es la que a mí me preocupa, que es la de la apropiación y la aculturación de las expresiones de la cultura popular, ya sea del mundo indígena o también del mundo campesino en Europa, donde las expresiones de la cultura popular se han ido transformando, como es inevitable, pero el mundo campesino, como decía John Berger, ha ido desapareciendo. Se ha producido una planificación de la desaparición del mundo campesino, que cuando yo escucho determinadas cosas del mundo indígena, me acuerdo de mis abuelos y me acuerdo del mundo campesino, porque también la cultura campesina ha sido radicalmente despreciada y ha sido considerada como una subcultura, como una cultura menor, como algo que no tenía valor alguno. Bien, dicho esto, creo, y muy rápidamente, creo que el marco de los tratados de la UNESCO, el tratado de 2003 al que he hecho referencia, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y el tratado de 2005 también de la UNESCO
sobre diversidad, sobre protección de la diversidad cultural, establecen un marco valioso, pero dejan una laguna evidente para un desarrollo posterior y sobre todo para la regulación por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y esa laguna tiene que ver precisamente con la expropiación, con la apropiación, con la aculturación de las expresiones de la cultura popular. Yo pongo clásicamente dos ejemplos. El ejemplo del grupo Enigma, que en las Olimpiadas de Atlanta lanza un tema, Retorno a la Inocencia, donde utiliza músicas de unos grupos indígenas asiáticos, taiwaneses en particular, y no los nombra, no les paga derechos, y ellos se convierten en el tema más escuchado del momento, como digo, el tema de las Olimpiadas de Atlanta. Ganan todos los millones de dólares que ustedes se puedan imaginar, y finalmente a través de una demanda terminan negociando, poniendo a este grupo indígena en créditos y pagándoles una cantidad por la utilización de su música. Ese es un ejemplo. Hoy está de plena actualidad la utilización de los tejidos indígenas por parte especialmente de los diseños indígenas mexicanos, de los pueblos originarios mexicanos, por parte de los estilistas de la moda europea. Y el otro ejemplo más claro que se puede entender es el ejemplo de los conocimientos de las plantas medicinales por parte de las comunidades indígenas, y la apropiación por las grandes empresas farmacéuticas que lo utilizan, y en realidad a través de una investigación que ya estaba hecha por las comunidades indígenas. Bien, el debate en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es muy relevante porque expresa que se ha cruzado la frontera al mundo de los negocios, y que la OMPI lo que propone es utilizar herramientas del ámbito comercial porque traducen la realidad de las expresiones de la cultura popular a la expresión comercial. En realidad, la OMPI habla de propiedad intelectual, de conocimientos tradicionales, de expresiones culturales tradicionales y de recursos genéticos. Lo que se busca proteger, y es un avance que una organización como la OMPI, que tiene una visión netamente comercial y que tiene la herencia del derecho civil europeo del siglo XIX, que en definitiva es una herencia de la burguesía decimonónica, donde se consideraba que no había más propiedad que la individual y que toda propiedad colectiva debía desaparecer. Pues en definitiva lo que se hace es reconocer la existencia de creatividad colectiva, o entre comillas tradicional, y en consecuencia la OMPI reconoce que la protección de los conocimientos tradicionales, de las expresiones de la cultura tradicional o popular, y también de los recursos genéticos son expresión de la protección de los derechos humanos. Y por tanto, el punto de referencia de la OMPI salta del ámbito comercial al ámbito de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este hecho es un tanto curioso porque, como digo, desde la perspectiva europea existen conocimientos tradicionales,
expresiones culturales tradicionales e incluso recursos genéticos en las culturas tradicionales de lo que mi amigo antropólogo Luis Díaz Viana llamaría los salvajes de adentro, es decir, los salvajes europeos, los campesinos. Bien, el primer debate en la OMPI, a mí me parece, es el debate terminológico, englobar conocimientos tradicionales y experiencias culturales tradicionales, y el concepto, la conceptualización, que no es muy lejana a la conceptualización de la UNESCO, habla de conocimientos, experiencias, competencias, innovaciones y prácticas que se transmiten de una generación a otra, que se enmarcan en un contexto tradicional, forman parte de un modo de vida de las comunidades indígenas y locales, que son sus custodios, y pretenden ser conocimientos, o pueden ser conocimientos tradicionales, técnica de caza o pesca, conocimientos sobre migraciones de animales o de gestión de agua. Y las expresiones de la cultura popular se van a entender que son danzas, canciones, artesanía, diseños, ceremonias, forman parte de la identidad de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, el patrimonio cultural y social, expresan valores, creencias, se transmiten de generación en generación. Bueno, luego se hace toda una definición, todo una listado, expresiones verbales, historias, narraciones, poesía, expresiones musicales, corporales, expresiones tangibles como la pintura, la artesanía, el textil, la arquitectura. Y es muy interesante que frente a la desconfianza del término tradicional, y para evitar esa desconfianza, la OMPI da un concepto, dice que tradicional no es antigüedad, conocimientos tradicionales y expresiones de la cultura tradicional no significa que sea antiguo ni estático, que es dinámico, que son conocimientos o expresiones que tienen un vínculo con la comunidad, que son originales, que están preservados y transmitidos en una comunidad, y que lo tradicional significa vínculo con la comunidad, que a mí me parece que antropológicamente, y siguiendo también a Gramsci, es lo que debemos llamar cultura popular. El segundo debate, que está en el ámbito de la OMPI, es el de los poseedores de los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura popular. ¿Cuál es la identidad de los propietarios y custodios? Es muy importante porque tiene que haber un sujeto del derecho sobre esas expresiones, y hay que entender que es la colectividad que los organiza o que los posee, los pueblos indígenas, las comunidades locales, no los individuos. Se dice que el conocimiento nace de la interpretación, los procedimientos, las leyes y las prácticas consuetudinarias que pueden compartirse también entre distintas comunidades. Y aquí empieza la idea de qué se entiende por protección. Y es muy significativo que se habla de establecer una doble protección. En primer lugar, garantizar la utilización a través de instrumentos y principios de la propiedad intelectual, garantizar la utilización por parte y el aprovechamiento por parte de estas comunidades indígenas, comunidades locales, e impedir el uso no autorizado e indebido por terceros. En último término, evitar la apropiación. Por tanto, aplicación del derecho, de los valores, de los principios de la propiedad intelectual, no solo de la propiedad intelectual en sentido estricto, sino también de la propiedad industrial y comercial, es decir, utilizar
el reconocimiento de la propiedad intelectual y la no utilización por otros, pero también el uso de determinadas técnicas del derecho comercial, como el derecho de marca, que impiden la utilización por otros o los diseños comerciales, de tal modo que eso podría garantizar, sin ir más lejos, el ejemplo que hemos dado antes del diseño de los y la apropiación de diseños de las comunidades indígenas mexicanas o de cualquier otro territorio por parte de la gran moda que luego se apropia, registra el diseño y ha intentado en algunos casos algunas comunidades indígenas mexicanas prohibirles la reutilización de sus propios diseños tradicionales. Bien, es verdad que esto implica la posibilidad de reconocimiento y ejercicio de derechos exclusivos, impedir que terceros lleven a cabo determinados actos, implica el reconocimiento de derechos morales, implica ¿qué son los derechos morales de autor? Impedir que otro utilice algo que yo he inventado, impedir que otro se apropie de mi novela o de mi poema, impedir que el otro se enriquezca con mi obra de teatro o que malogre o dé la vuelta o reinterprete en sentido completamente contrario mi obra de teatro, que mi obra de teatro es crítica y la convierte en una obra de teatro de consolidación del sistema o de una determinada concepción. Eso es el derecho moral de autor. Exactamente lo mismo podrían llegar a tener o pueden llegar a tener las comunidades indígenas y las comunidades locales si se adaptan estos derechos a su posible utilización. También los esquemas de compensación equitativa, el pago por la utilización y la protección contra la competencia desleal, de tal modo que se podría prohibir directamente la utilización de determinados diseños o conocimientos por apropiadores o por apropiaciones comerciales de empresas comerciales. Por tanto, los derechos de propiedad exclusiva sobre creaciones e innovaciones, controlar la explotación, incentivar la creatividad o los distintos tipos que acabo de mencionar. Por tanto, la protección sería preservación la protección no sería exactamente preservación y salvaguardia como plantean los tratados de la UNESCO. La protección sería asegurar que se mantengan, que no desaparezcan, pero también que se aprovechen, que se aprovechen las propias comunidades locales e indígenas y que no se aprovechen otros. El problema de la preservación y salvaguardia, como yo he criticado, y los tratados, especialmente el Tratado 2003 de la UNESCO, es que para la salvaguardia y la preservación, lo fundamental que utilizan es la exhibición, utilizar las listas de expresiones de cultura popular y determinados conocimientos tradicionales, el mejor modo de preservarlos es no darlos a conocer, sino que las propias comunidades los mantengan suyos. Igual, como estamos hablando de instrumentos comerciales, me van a permitir una comparación odiosa, pero igual que la fórmula de la Coca-Cola no se podía mostrar, pues la fórmula de determinadas alimentos o determinadas productos de la cocina tradicional podrían no suministrarse, o determinados productos que se utilizan en los ritos, en los rituales, podrían no suministrarse precisamente porque suministrarlos significaría su pérdida. Por eso las críticas que yo he ido haciendo a otros instrumentos de protección, de salvaguardia de las expresiones de la cultura popular podrían salvarse a través de enfoques
de propiedad intelectual a través de la protección positiva, garantizar el uso de los instrumentos de propiedad intelectual por parte de los sujetos que van a ser sujetos de derechos que les van a permitir hacer valer los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura tradicional, por ejemplo, reclamando, exigiendo el pago de una indemnización si se utilizan por otros, o prohibiendo su utilización a través de los derechos morales de autor. O también una protección preventiva, impedir que cualquier otro se haga propietario, se apropie a través de los derechos de propiedad intelectual, de esos conocimientos tradicionales y esas expresiones de la cultura tradicional. Las patentes, por ejemplo, en el caso de los recursos genéticos o en el caso de los conocimientos medicinales, con plantas medicinales, podrían ser objeto de patentes y podrían exigir que la utilización de la industria farmacéutica les remuneraran por su utilización. El objetivo de la protección, y no sé cuánto tiempo me queda, el objetivo de la protección sería garantizar la exclusividad de las comunidades poseedoras de estos saberes, el respeto de la identidad, la protección de la creatividad, el reconocimiento del valor y el fomento de su desarrollo, porque hay un elemento fundamental de los conocimientos tradicionales y es que las comunidades locales y las comunidades indígenas, los pueblos originarios, deben tener también el derecho de utilizar esos conocimientos para su mantenimiento. En la mayor parte de los casos, los conocimientos tradicionales son una materia prima barata, incluso gratuita, porque está hecha de productos mentales y por tanto, una materia prima ilimitada y por tanto habría que garantizar que el objetivo es garantizar que esa utilización sea exclusiva por parte de sus creadores. Lo que se plantea muy rápidamente son determinadas adaptaciones, algo he dicho ya, de los sistemas de protección intelectual e industrial, los signos distintivos, los dibujos y modelos, las normas de protección, por ejemplo, de indicaciones geográficas, dibujos y modelos también industriales, trasladarlo directamente a este caso y, por tanto, prohibir su utilización, mantener o preservar a través de secretos comerciales, como decía, de información comercial, confidencial, de instrumentos de competencia desleal que prohíben al otro o a otros operadores comerciales utilizarlo, a través de instrumentos de registro y a través de diferentes sistemas singulares de protección. Aquí hay una dialéctica que está dentro del debate, que para mí es el debate más importante. Si basta con los instrumentos comerciales, y a mí me parece que no pasa nada porque se utilicen esos instrumentos comerciales, o si es necesario medios singulares, medidas singulares especiales, porque hay que tener en cuenta que todos los instrumentos jurídicos de protección de la propiedad industrial y comercial tienen fecha de caducidad. Y en consecuencia, ¿vale la fecha de caducidad para proteger las creaciones de la cultura popular de las comunidades locales y de las comunidades indígenas? A mi modo de ver, no. Hay que crear instrumentos singulares para su protección que no tengan fecha de caducidad. Por eso es verdad que el Comité Intergubernamental de la OMPI inició ya hace años mecanismos de negociación
intentando un instrumento jurídico específico para la protección de los conocimientos tradicionales y de las expresiones de la cultura tradicional, un instrumento complejo que aunque no se ha construido, sí que ha servido para asesorar a los estados, para construir leyes modelos que se anticiparan con la participación de las comunidades indígenas y de las comunidades locales en la elaboración de estos instrumentos, y a mí me parece que el eje fundamental está en la no caducidad, y sin ocupar más tiempo, creo que es necesario, tanto en el ámbito de la OMPI, crear un instrumento internacional que acoja este tipo de protección frente a la apropiación completamente ilegítima de las empresas comerciales, y que también no está de más, sino que es bueno que también los estados internamente desarrollen este tipo de instrumentos. Muchas gracias.